Mi esposa le dijo a su madre, necesito reevaluar mi futuro. Yo respondí, evaluación completa, soltero. El sofá de mamá proporciona un excelente espacio para pensar. 3 semanas. Ese es el tiempo que llevaba escuchando la misma cantinela, repetitiva y agotadora, de quejas, críticas y exigencias. Cada mañana comenzaba con algo que yo había hecho mal la noche anterior, negándose a explicar qué era exactamente lo que le sucedía. No puedo vivir así más se convirtió en su frase favorita, repetida con tanta frecuencia que perdió todo significado. Intenté razonar con ella, intenté darle espacio, intenté abordar cada uno de los problemas que planteaba, pero nada era suficiente. Los objetivos se movían constantemente, y francamente, yo estaba agotado de perseguirlos. Esa mañana en particular, ella había comenzado antes de que yo terminara mi café. Algo sobre que yo no apreciaba sus esfuerzos en casa. Lo cual era absurdo considerando que yo hacía la mayor parte de la cocina y la limpieza de todos modos. Al mediodía, ya estaba hablando de cómo nunca me tomaba en serio sus preocupaciones. Por la noche, estaba prácticamente llorando por algún desaire imaginario de hacía 3 días. Quizás debería ir a quedarme con mi madre por un tiempo. Anunció durante lo que yo pensé que sería una cena tranquila. Necesito espacio para pensar. Normalmente, yo habría protestado. Le habría pedido que lo reconsiderara. En cambio, sorprendí a los dos. De acuerdo, dije, dejando mi tenedor. Prepara tus maletas. La expresión de su rostro no tenía precio. Claramente, esperaba que yo le rogara que se quedara. Dijiste que querías espacio para pensar. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Me levanté y empecé a recoger la mesa. ¿Cuánto espacio necesitas? 1 semana, 1 mes. El tiempo que sea necesario. Pasó la siguiente hora oscilando entre empacar con enojo e intentar iniciar nuevas discusiones para que yo la detuviera. Pero yo había terminado con el drama. Claramente esperando que cambiara de opinión, que me detuviera y tuviéramos una escena de reconciliación dramática. Pero yo simplemente conduje, concentrado en la carretera. Contando los minutos hasta que esta pesadilla terminara. Nunca me había gustado el lugar, demasiado chismorreo, demasiado drama, demasiadas opiniones sobre los asuntos ajenos. Finalmente abrió la puerta. ¿No vas a entrar?, preguntó. No, querías espacio, ¿recuerdas? Te lo estoy dando. Me di la vuelta para irme, pero ella me llamó. ¿Cuánto tiempo vas a castigarme por querer un tiempo para pensar? No te estoy castigando. Estoy respetando tu decisión. Ni siquiera me di la vuelta. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaba a medio camino de regreso a mi coche cuando me di cuenta de que había dejado mis gafas de sol en la encimera de la cocina de Luna la última vez que habíamos visitado. Eran caras y, francamente, no iba a reemplazarlas solo para evitar un momento incómodo. La puerta principal aún estaba abierta, así que entré de nuevo en silencio. Fue entonces cuando las escuché, mi esposa. Pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. No puedo creer que realmente me haya traído aquí, decía Aurora. Pensé que lucharía por nuestro matrimonio, pero simplemente se rindió. Eres demasiado buena para alguien que ni siquiera lucha por ti. Aurora suspiró dramáticamente. He estado pensando en esto durante meses. Necesito reevaluar mi futuro. ¿Sabes? Quizás este matrimonio fue un error desde el principio. Aún eres joven, dijo Luna. Puedes empezar de nuevo. Encuentra a alguien que realmente aprecie lo que tiene. El problema es que él está cómodo. Willow continuó, cree que siempre estarás ahí, sin importar cómo te trate. Quizás esta separación lo despierte. O quizás me muestre que estoy mejor sin él. Respondió Aurora. Es decir, mira lo fácil que me dejó aquí. Sin emoción, sin súplicas, nada. ¿Qué clase de marido hace eso? Ya había escuchado suficiente. De hecho, había escuchado más que suficiente. 3 semanas de sus quejas de repente tenían perfecto sentido. No se trataba de espacio para pensar. Se trataba de manipulación, de probar mis límites.
Entré por el umbral de la sala de estar y las tres me miraron como ciervos deslumbrados por los faros. El silencio era ensordecedor. Buscaba esto, dije con calma, levantando mis gafas de sol de la encimera. Pero me alegro de haber vuelto. Realmente me alegro. La cara de Aurora se puso blanca. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? Lo suficiente para escuchar tu evaluación completa de nuestro matrimonio. Me puse las gafas de sol, sintiéndome más lúcido de lo que había estado en semanas. Bueno. Luna fue la primera en recuperarse del shock. Ahora, espera un minuto, dijo, levantándose de su silla. No puedes simplemente irrumpir aquí. Y de hecho, si puedo. Eso no es lo que quise decir. Estás sacando todo de contexto. De contexto, casi me reí. Acabas de decirle a tu familia que nuestro matrimonio probablemente fue un error desde el principio. No puedes responsabilizar a alguien por las cosas que dice cuando está emocional. ¿Emocional? Me giré para mirar a Willow directamente. Me pareció bastante racional. De hecho, incluso como si lo hubiera estado pensando durante meses, que es exactamente lo que dijo. Aurora se levantó rápidamente, el pánico comenzaba a instalarse. Escucha, podemos hablar de esto en casa. Tomaste esa decisión en el momento en que saliste por esa puerta buscando espacio para pensar si quieres estar casada conmigo. Pero nunca dije que quería el divorcio, protestó. No tenías que hacerlo. Dijiste que necesitabas reevaluar tu futuro. Bueno, ya hice los cálculos por ti. Tu futuro no me incluye. Luna se interpuso entre nosotros como si estuviera protegiendo a su hija de algún tipo de amenaza. Estás siendo irrazonable. Los matrimonios pasan por momentos difíciles. No puedes simplemente tirar años de convivencia por una conversación. Una conversación. Las miré a las tres. Esto se ha estado gestando durante meses. Aparentemente, tu hija acaba de admitirlo. Ha estado cuestionando nuestro matrimonio, hablando de mí a mis espaldas y usando a tu familia como su grupo de apoyo personal para validar su insatisfacción. Somos su familia. Realmente aprecio la honestidad. Finalmente, escuchar lo que realmente piensa ha hecho que toda esta decisión sea mucho más fácil. ¿Realmente vas a destruir tu matrimonio por esto? No estoy destruyendo nada. Tu hija ya lo hizo. Encontré el contacto que buscaba y presioné el botón de llamar. Solo lo estoy haciendo oficial. La habitación estalló. Las tres mujeres comenzaron a hablar a la vez, Aurora intentando agarrar mi teléfono, Luna sermoneándome sobre el perdón, Willow acusándome de ser controlador y manipulador. Y dejé un mensaje claro y conciso solicitando una consulta para los trámites de divorcio. Cuando colgué, la habitación volvió a quedar completamente en silencio. Ahí, dije, guardando mi teléfono. Ahora tienes todo el espacio que necesitas para pensar en tu futuro. Sin presión de mi parte, sin expectativas, sin un matrimonio que te detenga. La cara de Aurora había pasado de blanca a roja. Estás haciendo esto para vengarte de mí, para demostrar algo. En realidad, estoy haciendo esto porque me has demostrado exactamente cuál es mi lugar en tu vida, el último. 3 semanas de quejas, críticas y ultimátums constantes. Y en el momento en que obtienes lo que pediste, inmediatamente comienzas a planificar tu estrategia de salida. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Crees que soy tan ciego? Willow intentó interrumpir de nuevo. Ella nunca dijo que planeaba irse. Dijo que el matrimonio fue probablemente un error desde el principio. No la dejé terminar. Esas no son palabras que dices cuando intentas arreglar las cosas. Esas son palabras que dices cuando ya te has desconectado. Aurora finalmente se derrumbó y comenzó a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había usado durante nuestras peleas, sino lágrimas de pánico genuinas. El tipo de lágrimas que brotan cuando te das cuenta de que has presionado demasiado y no hay vuelta atrás. Por favor, dijo, ¿podemos ir a casa y hablar de esto? Lo haré mejor. Dejaré de quejarme. ¿Podemos arreglar esto? No, no podemos. Me dirigí hacia la puerta. Querías espacio para pensar. Piensa en esto.
Acabas de perder lo mejor que te ha pasado porque no pudiste apreciar lo que tenías hasta que se fue. Luna hizo un último intento desesperado. Estás siendo cruel. Ella cometió un error. Pero te ama. Me detuve en la puerta y miré a Aurora. Si esto es lo que para ti es amor, entonces lo siento por ti. El amor real no pasa 3 semanas destrozando todo lo bueno en una relación solo para ver si se rompe. ¿A dónde vas?, me gritó Aurora. A casa. Mi casa. De la que te fuiste. Abrí la puerta y salí. Siéntete libre de quedarte aquí todo el tiempo que necesites, para siempre, si eso te hace feliz. Pude escucharla llorar y a su familia tratando de consolarla mientras caminaba de regreso a mi coche. Una parte de mí esperaba sentirme culpable o triste, pero honestamente, me sentí aliviado. Por primera vez en meses, no estaba pisando con cautela ni tratando de descifrar significados ocultos en conversaciones casuales. Mientras me alejaba, podía verlas a través de la ventana de la sala de estar, probablemente planeando su próximo movimiento, tratando de averiguar cómo manipular toda esta situación para hacerme ver como el villano. Pero ya no importaba. La evaluación estaba completa y los resultados eran definitivos. Ella quería reevaluar su futuro. Bueno, ahora tenía todo el tiempo del mundo para hacer exactamente eso. El viaje a casa fueron los 20 minutos más silenciosos que había experimentado en meses. Ni regaños desde el asiento del pasajero, ni críticas a mi forma de conducir. Ni suspiros pasivo-agresivos por tomar la ruta larga. Solo silencio y el sonido de mis propios pensamientos finalmente teniendo algo de espacio para respirar. Cuando llegué a mi entrada, la casa se veía diferente de alguna manera, más pequeña, quizás. O quizás era solo la ausencia de su energía negativa lo que hacía que todo se sintiera más ligero. Me senté en el coche por un momento. Tomé una cerveza de la nevera y me senté a la mesa de la cocina para pensar en mis próximos movimientos. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que terminara mi primer sorbo. ¿Mensaje tras mensaje? Todos de ella. Por favor, vuelve. Necesitamos hablar. No quise decir lo que dije. Estás exagerando. Esto es ridículo. Ven a buscarme. Volteé el teléfono boca abajo y lo ignoré. Había tenido 3 semanas para comunicarse como una adulta, y en cambio, había elegido la manipulación y la guerra emocional. Ahora quería hablar. Demasiado tarde. Las llamadas comenzaron alrededor de las 9. Las dejé ir al buzón de voz. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, alternando entre ira, negociación y falso remordimiento. Tácticas de manipulación clásicas que podrían haber funcionado con el yo anterior, pero yo había terminado de ser su saco de boxeo emocional. A las 10:30, escuché un coche en la entrada. Miré por la ventana y vi el coche de Willow. Se quedaron allí durante casi 10 minutos, probablemente tratando de reunir el coraje para enfrentarme. Finalmente, Aurora bajó sola y caminó hacia la puerta principal. Tocó suavemente al principio, luego más fuerte cuando no respondí. Sé que estás ahí. Tu coche está aquí. Por favor, solo abre la puerta. Me quedé exactamente donde estaba, viendo la televisión y terminando mi cerveza. Podía quedarse allí toda la noche si quería. Mi casa, mis reglas. Bien, gritó a través de la puerta. Sé infantil. Pero esta conversación no ha terminado. Escuché el coche de Willow arrancar y alejarse. Bien. Quizás ahora entendería el mensaje de que esto no era un berrinche temporal que pudiera esperar. Leí las noticias sin interrupción y me preparé un desayuno adecuado sin que nadie criticara cada elección de ingrediente. La oficina del abogado estaba en el centro. En uno de esos edificios de cristal que gritaban competencia profesional. El abogado mismo era exactamente lo que esperaba, experimentado, directo y completamente desinteresado en el drama emocional. Guarde esos mensajes de texto y mensajes de voz. Si ella comienza a hacer acusaciones o amenazas, regístrelas. Cuanta más evidencia tengamos de comportamiento inestable, mejor posición estaremos. Salí de su oficina sintiéndome más seguro de lo que había estado en años. Esto no era por venganza ni despecho. Esto era por respeto a mí mismo y por negarme a ser tratado como una conveniencia desechable.
Cuando llegué a casa, había 12 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. El contenido había evolucionado de súplicas desesperadas a acusaciones airadas y amenazas de dificultarlas. Cosas para todos. Perfecto. Ella ya estaba documentando su propia inestabilidad. Esa tarde. Apareció de nuevo. Esta vez, no llamó a la puerta. Usó su llave y entró directamente como si aún viviera allí. Yo estaba en la sala de estar, así que la oí venir y tenía mi teléfono listo para grabar. Necesitamos hablar, anunció, parada en el umbral como si fuera dueña del lugar. No, no necesitamos. Necesitas irte. Esta también es mi casa. En realidad, ya no lo es. Te mudaste, ¿recuerdas? He estado pensando en lo que pasó ayer. Y he estado pensando en solicitar el divorcio. De hecho, ya inicié el proceso. Eso la detuvo en seco. ¿Tú qué? Los papeles del divorcio. Deberían estar listos para el viernes. Te los entregarán la próxima semana. Su rostro pasó por unas 6 emociones diferentes en el lapso de 3 segundos. No puedes hacer eso sin hablar conmigo primero. De hecho, sí puedo. Y lo hice. Me quedé de pie, dejando claro que no era bienvenida a ponerse cómoda. Querías reevaluar tu futuro. Cambiando a una falsa vulnerabilidad. Te amo. No quiero perderte. ¿Podemos intentar terapia o algo así? Deberías haber pensado en eso antes de decirle a tu familia que nuestro matrimonio fue probablemente un error desde el principio. Nunca dije eso. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho a través de la puerta. Su propia voz llenó la habitación, clara como el día, hablando de reevaluar su futuro y de estar mejor sin mí. La expresión de su rostro no tenía precio. Puro pánico mezclado con vergüenza y un poco de respeto. No había esperado que yo estuviera tan preparado. ¿Me grabaste? Documenté una conversación sobre mi propio matrimonio. Una jugada inteligente, considerando lo rápido que tu historia cambia. Se quedó sentada un momento. No firmaré nada sin luchar. Bien, dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola. Porque fácil o difícil, el resultado es el mismo. De cualquier manera, estás soltera. Salió furiosa por la puerta, pero se giró antes de entrar en su coche. Esto no ha terminado. Sí, sí lo está. Solo que tú aún no te das cuenta. Cerré la puerta y la eché el cerrojo. Luego fui directamente a la cocina para llamar a mi abogado. Si ella quería jugar, me aseguraría de que yo jugara para ganar. Pasaron 2 semanas sin una palabra de ella. Casi había empezado a creer que finalmente había aceptado la realidad y había seguido con su vida. Los papeles del divorcio habían sido entregados. Mi abogado tenía todo documentado y yo estaba empezando a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Luego, comenzó la fase de desesperación. Comenzó con un mensaje de texto a las 6 de la mañana. Como si yo tuviera que sentir lástima por ella. Lo borré sin responder. 1 hora después, otro mensaje. Luna me está volviendo loca. No para de preguntar cuándo volveré a casa. El apartamento que vi era horrible de todos modos. Cocina diminuta, sin aparcamiento, barrio peligroso. Al mediodía, tenía 17 mensajes detallando cada aspecto de su crisis de vivienda. Cada uno más patético que el anterior. Claramente, ella había esperado que esta separación durara unos días, quizás una semana como máximo. La realidad de tener que mantenerse a sí misma era, aparentemente, un shock. Las llamadas comenzaron esa tarde. Las dejé ir al buzón de voz, pero la curiosidad me pudo, así que las escuché más tarde. Hola, soy yo. Sé que probablemente estás ocupado. Pero quería disculparme por la otra noche. No debí usar mi llave sin permiso. Estaba muy emocionada y no estaba pensando con claridad. Llámame cuando recibas esto. 3 horas después. He estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón. Te di por sentado. Ahora lo veo. Quiero trabajar en mí misma y demostrar que puedo ser mejor. No tenemos que apresurarnos en nada. Pero quizás podríamos simplemente hablar.
En el tercer mensaje de voz, la máscara se estaba cayendo. Mira, entiendo que estés enfadado, pero este trato silencioso se está volviendo ridículo. Soy tu esposa. Lo menos que puedes hacer es contestar el teléfono cuando te llamo. El cuarto mensaje era pura manipulación. Eso es todo lo que pido. Guardé cada mensaje. A mi abogado le iba a encantar esta documentación de su inestabilidad emocional. El fin de semana trajo una nueva estrategia. Apareció en el supermercado donde ella sabía que yo compraba los sábados por la mañana. Yo estaba en la sección de frutas y verduras cuando la vi merodeando cerca de los plátanos. Tratando de parecer casual. Tomé mis artículos habituales y me dirigí a la caja, ignorándola por completo. Me siguió por la tienda como un perrito perdido. Probablemente esperando que yo reconociera su presencia y comenzara una conversación. En la fila de la caja, finalmente hizo su movimiento. ¡Qué coincidencia verte aquí! En realidad no. ¿Conoces mi horario? ¿Podemos hablar solo un minuto? No. Pagué mis compras y me dirigí a la salida. Ella me siguió hasta el estacionamiento. Por favor, te lo ruego. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Me detuve y me giré para mirarla. Lo que sea necesario, de verdad. La esperanza iluminó su rostro. Sí, cualquier cosa. Vuelve a casa de tu madre y firma los papeles del divorcio cuando lleguen. Eso es lo que se necesita. La esperanza murió al instante. Eso no es lo que quise decir. Sé exactamente lo que quisiste decir. ¿Quieres que olvide lo que pasó? Que finja que nunca dijiste esas cosas y que vuelva a ser tu saco de boxeo emocional. No va a suceder. Subí a mi coche y me fui. Dejándola parada en el estacionamiento, perdida y confundida. El acoso se intensificó después de eso. Empezó a aparecer en lugares a los que nunca había ido antes. Solo para encontrarse conmigo, casualmente, la cafetería cerca de mi oficina, el gimnasio, incluso la ferretería cuando yo estaba comprando materiales para un proyecto en casa. Cada encuentro seguía el mismo patrón, falsa sorpresa al verme, intentos desesperados de iniciar una conversación, súplicas de reconciliación cada vez más patéticas, y finalmente. Lo diferentes que serían las cosas si yo le diera otra oportunidad. Prometió terapia, cambios de personalidad, transformaciones completas de su carácter. Todo mentira, por supuesto. Las personas no cambian su naturaleza fundamental de la noche a la mañana. Y alguien que había pasado 3 semanas destrozando sistemáticamente todo lo bueno de nuestra relación no iba a convertirse mágicamente en una pareja comprensiva solo porque tuviera miedo de estar sola. El punto de inflexión llegó un miércoles por la tarde. Estaba asando la cena en mi patio trasero cuando escuché que se abría la puerta lateral. Había saltado la valla y se había metido en mi jardín trasero como una especie de ladrona. Necesitamos hablar, dijo, emergiendo de las sombras como algo salido de una película de terror. Necesitas irte antes de que llame a la policía. 5 minutos. Eso es todo lo que pido. 5 minutos para explicarme. Te explicaste perfectamente en casa de tu madre. Tu evaluación de nuestro matrimonio fue cristalina. Ella comenzó a llorar entonces. No las lágrimas manipuladoras de antes, sino un llanto feo y desesperado que le corría el rímel por las mejillas en rayas negras. Me equivoqué, sollozó. Fui estúpida y asustada. Y dije cosas que no quise decir. Pero te amo. Siempre te he amado. Por favor, no tires por la borda todo lo que construimos juntos. No construimos nada juntos. Yo construí una vida y tú pasaste 3 semanas tratando de derribarla. Eso no es cierto. Fuimos felices una vez. No, yo fui feliz. Tú solo estabas recolectando municiones para tu próxima sesión de quejas con tu familia. Se arrodilló allí mismo, en mi patio. Suplicando como en una escena de película dramática. Por favor, haré lo que sea. Cortaré el contacto con mi familia si eso es lo que quieres. Me mudaré a donde quieras ir. Dejaré mi trabajo. Ahora ofrecía borrar toda su identidad solo para evitar las consecuencias de sus propias acciones. Levántate, dije en voz baja.
Ten algo de dignidad. No hasta que aceptes arreglar esto. Los papeles de la orden de alejamiento fueron presentados a la mañana siguiente. Mi abogado había esperado esta escalada y ya tenía los documentos preparados. Y tiene grabaciones de las amenazas que hizo sobre dificultar las cosas. Esto debería ser suficiente para una orden temporal. ¿Y si la viola, podemos hacerla permanente? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso? La orden de emergencia puede estar en vigor esta tarde. Se le notificará esta noche y la audiencia está programada para la próxima semana. Sentí un peso levantarse de mis hombros. Finalmente, algo de protección legal contra su comportamiento cada vez más desquiciado, pero ella aún no había terminado. Ni de lejos. Esa misma tarde. Mientras yo estaba en el trabajo, ella aparentemente decidió escalar las cosas a un nivel completamente nuevo. Mi vecino me llamó alrededor de las 3. Oye, no quiero meterme en tus asuntos. Pero tu esposa está de nuevo en tu patio trasero. Lleva allí como 1 hora y parece que está buscando en tu basura. Buscando en mi basura como una especie de investigadora privada en busca de pruebas de otra mujer o cuentas bancarias secretas. La desesperación estaba alcanzando niveles clínicos. Gracias por avisarme. La policía debería estar manejando esto pronto. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré evidencia de su pequeña investigación por todas partes. Basura esparcida por el patio trasero, mi buzón forzado, incluso rasguños alrededor de la ventana de mi oficina donde aparentemente había intentado mirar dentro. La orden de alejamiento le fue notificada en casa de Luna a las 8 de la noche. A las 8:15, mi teléfono sonaba con una llamada de Luna. Ha sido demasiado lejos esta vez, dijo la mujer mayor sin siquiera saludar. ¿Una orden de alejamiento? ¿En serio? ¿Es tu esposa? Es mi futura exesposa que me ha estado acosando y allanando mi propiedad. Solo está tratando de salvar su matrimonio. No hay nada de malo en eso. Hay todo de malo en saltar vallas y revolver la basura. Eso no es amor. Eso es obsesión. Estás siendo cruel. Ella cometió un error, pero está tratando de arreglarlo. Entrando a mi patio trasero y violando mi privacidad. Eso no arregla nada. Eso lo empeora. Colgué antes de que pudiera responder. La permisividad de su familia era parte del problema. Habían pasado años validando su drama y manipulación emocional, y ahora no podían entender por qué esas tácticas ya no funcionaban. Pero ella ignoró a la mujer por completo y caminó directamente a mi mesa. Esto es acoso, dije con calma, sacando mi teléfono para grabar. Estás violando una orden judicial al acercarte a mí. No tienes el derecho a acercarte a mí ni a sentarte en mi mesa. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto íntimo. Sé que todavía me amas. Lo veo en tus ojos. Todo este asunto de la orden de alejamiento es solo tú tratando de protegerte para no volver a salir herido. El nivel de delirio era asombroso. Estás montando una escena en un lugar público y violando una orden judicial. Nadie tiene que saber sobre esta conversación. Podemos arreglar esto entre nosotros. Me levanté y dejé dinero en la mesa para mi comida. No estamos arreglando nada. ¿Me vas a dejar en paz o vas a ir a la cárcel? Ella me siguió hacia la salida, todavía hablando. No puedes huir de esto para siempre. Tenemos historia juntos. Tenemos una conexión que no puedes simplemente apagar. Me detuve en la estación de la anfitriona y hablé lo suficientemente alto como para que otros clientes escucharan. Esta mujer está violando una orden de alejamiento al acercarse a mí. Le estoy pidiendo que me deje en paz. La anfitriona parecía confundida e incómoda, pero varios otros comensales se habían girado para mirar. El rostro de Aurora se puso rojo de vergüenza. Estás haciendo esto más dramático de lo necesario, siseó. Tú lo hiciste dramático cuando decidiste ignorar una orden judicial. Salí del restaurante e inmediatamente llamé a mi abogado desde el estacionamiento. Me dijo que presentara un informe policial por violación de la orden de alejamiento y que documentara todo lo que había sucedido. El informe policial fue presentado en 1 hora. El oficial que tomó mi declaración parecía no sorprendido por toda la situación. Casos domésticos como este, dijo.
La violación de la orden de alejamiento generalmente ocurre dentro de la primera semana. Dijo que la gente cree que puede salirse con la suya o se convence de que la orden realmente no les aplica. ¿Qué pasa ahora? Será arrestada y acusada de desacato al tribunal. Dependiendo del juez, podría enfrentar multas, tiempo en la cárcel o ambos. Además, 20 minutos después, se fueron con ella en el asiento trasero de uno de ellos. Luna me llamó una hora después, gritando que yo había arruinado la vida de su hija y destruido a su familia. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. La mujer había criado a alguien que pensaba que el acoso y el hostigamiento eran estrategias de relación aceptables. Su opinión sobre la dinámica familiar no valía mucho. La audiencia para la orden de alejamiento permanente fue programada para la semana siguiente. Mi abogado confiaba en que la aprobaríamos. Especialmente con la violación documentada y el arresto. A los jueces no les gusta que la gente ignore las órdenes judiciales, explicó. Muestra un patrón de falta de respeto por los límites legales, que es exactamente lo que las órdenes de alejamiento están diseñadas para abordar. Por primera vez en semanas. Sentí que estaba recuperando el control de mi vida. El sistema legal estaba funcionando exactamente como debería. Protegiendo a las personas del acoso y dando consecuencias a quienes se negaban a respetar los límites. Ella había presionado y presionado. El sistema realmente funciona. La orden de alejamiento permanente fue aprobada sin dudarlo. El juez echó un vistazo a las violaciones documentadas. El registro de arrestos y el patrón de comportamiento escalonado, y tomó su decisión en menos de 10 minutos. La demandada ha mostrado un claro desprecio por las órdenes judiciales y los límites personales, dijo. Esta orden permanecerá en vigor durante 2 años con posibilidad de extensión si las violaciones continúan. Mi abogado y yo salimos de esa sala del tribunal sabiendo que habíamos ganado. No solo la batalla legal, sino la guerra por mi tranquilidad y seguridad personal. El divorcio se finalizó 3 semanas después. Dado que había sido arrestada y estaba lidiando con cargos penales. Su abogado le aconsejó que aceptara la oferta de acuerdo en lugar de alargar las cosas en la corte. Yo me quedé con la casa, mis cuentas de jubilación y la mayoría de nuestros bienes compartidos. Ella obtuvo sus pertenencias personales y la deuda de sus tarjetas de crédito. ¿Justo? Probablemente no. Pero, de nuevo, renunció a cualquier reclamo de justicia cuando decidió convertir nuestra separación en una campaña de acoso. La casa se sentía diferente ahora. No solo tranquila, sino pacífica. Podía volver a casa del trabajo sin revisar el patio trasero en busca de señales de intrusión. Podía ir al supermercado sin escanear los pasillos en busca de encuentros no deseados. Podía existir en mi propio espacio sin mirar constantemente por encima del hombro. 6 meses después, me encontré con Willow en una cafetería. Se veía incómoda cuando me vio, pero para su crédito. No intentó evitar la conversación. ¿Cómo está ella?, pregunté más por curiosidad que por preocupación. No muy bien, admitió Willow. Todavía vive con nuestra madre. No puede encontrar un trabajo decente debido a los antecedentes penales. Sigue hablando de cómo perdió lo mejor de su vida. Ella no perdió nada. Lo tiró por la borda. Lo sé. Todos lo sabemos. Mamá todavía cree que reaccionaste de forma exagerada, pero el resto de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Fue lo más parecido a una disculpa que iba a obtener de esa familia. Y honestamente, fue suficiente. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé por un momento. Solo uno. Lamento no haber terminado antes. Esa era la verdad. Lamentaba las 3 semanas de quejas que toleré. Lamentaba los años de andar con pies de plomo y de intentar manejar sus estados de ánimo. Incluso cuando estás casado con alguien. Un año después, me encontraba en un lugar completamente diferente. Nuevas rutinas, nuevos amigos. Una nueva perspectiva sobre cómo debería ser una relación sana. Había aprendido a valorar mi propia paz por encima del drama emocional de otra persona. La orden de alejamiento seguía en vigor. Pero no había sabido nada de ella en meses. Según conocidos mutuos, finalmente había aceptado la realidad y estaba intentando reconstruir su vida.
Bien por ella. Todo el mundo merece una oportunidad para aprender de sus errores y hacerlo mejor. Pero ese viaje era solo suyo. En cuanto a mí, había aprendido que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a permitir sus peores comportamientos. Al mantenerme firme en mis límites y exigir respeto, la había obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Ella había querido reevaluar su futuro, y yo le había dado exactamente esa oportunidad. La evaluación estaba completa. Los resultados eran definitivos, y ambos éramos libres de vivir con las elecciones que habíamos hecho. A veces, el amor significa luchar por alguien. A veces, significa luchar por uno mismo. El truco está en saber en qué batalla te encuentras realmente. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. ¡Hasta pronto!